Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, cordial bienvenida a todos los televidentes, a los capitalinos que nos acompañan a esta hora aquí en una nueva emisión, una nueva entrega de Directo al Punto. Recuerden que somos el programa de debate del Cabildo Distrital, en el que, como siempre, con nuestros invitados hablamos de los temas que a ustedes, los ciudadanos de a pie, más les interesan. Soy Juliana Herrera y, como siempre, les doy la bienvenida. Les quiero, por supuesto, recordar nuestros canales virtuales para que nos escriban y nos hagan llegar sugerencias, comentarios, inquietudes y, por supuesto, aporten sus opiniones. Nuestro Twitter es @directoalpunto.b y nuestro correo electrónico es directoalpuntobogotá@gmail.com. Quiero, por supuesto, iniciar saludando a nuestros invitados en la noche de hoy. Inicio por el concejal Celio Nieves Herrera del Polo Democrático. Concejal, muy buenas noches, ¿cómo me le va? Muy buenas noches, Juliana, muy buenas noches, Javier. Un saludo muy afectuoso a toda la audiencia de este importantísimo programa. Muchas gracias por la invitación. A usted, por supuesto, por acompañarnos, y también quiero saludar al concejal Javier Palacio del Partido de la Unidad Nacional, Partido de la U. Concejal, buenas noches, ¿cómo me le va? Juliana, muy buenas noches. Un saludo muy especial a Celio, a usted y a todas las personas que en este momento nos están viendo, y mil gracias por invitarnos a este importante programa. Muy bien, el tema de hoy, por supuesto, que es absolutamente interesante, además porque afecta el bolsillo de los capitalinos que tienen que guardar sus automotores en algunos parqueaderos de la ciudad. Y es que se ha denunciado desde el Cabildo Distrital excesivos cobros. Escuche usted esto, desde hace 4 años la Alcaldía Distrital no hace una revisión sobre el decreto de tarifas de parqueo, y estas cifras son absolutamente alarmantes. En lo que va de este año, los bogotanos han pagado a los parqueaderos cerca de 170.000 millones de pesos por año, de forma, por supuesto, que estos cobros ilegales, de forma ilegal, lo que significa que en estos últimos 4 años, en los que la administración distrital no ha hecho cambio ni reevaluación de estas tarifas, se han pagado cerca de 717.000 millones de pesos por concepto de estas excesivas tarifas en los parqueos. De eso vamos a hablar, y por supuesto quiero preguntarle al concejal Javier Palacio sobre estas cifras tan increíblemente exorbitantes, además escandalosas. Sí, Juliana, este es, digamos, uno de los problemas que aqueja a todos los bogotanos en los últimos años. Nosotros vemos que Bogotá y los bogotanos venimos enriqueciendo el bolsillo de los dueños de los parqueaderos sin que los alcaldes locales hayan hecho una reglamentación, o mejor, sin que ellos hayan hecho un control y vigilancia a cada uno de los parqueaderos. Pero lo más lamentable es ver que además tampoco se les imponen sanciones. Lo que nosotros vemos es que hay 3 tarifas fundamentales que se deben de cobrar, y es muy fácil de revisar. Hay 3 tipos de tarifas. La primera, que si un parqueadero tiene segundo nivel, la tarifa es de 98 pesos el valor del minuto. Si un parqueadero está a nivel, solo podría cobrar 67 pesos el valor del minuto, y si se encontrara asociado o ligado a un uso, solo podría llegar a cobrar 46 pesos el valor del minuto. Entonces, con estas 3 tarifas, los bogotanos deben de saber qué es lo que deben de pagar. Lo que nosotros vemos es que el 98% de los parqueaderos en la ciudad solo podrían llegar a cobrar una tarifa de 67 pesos el valor del minuto, o en su gran mayoría, o en algunos pocos casos, veríamos que podrían llegar a cobrar 98 pesos. ¿Por qué? Vemos que de 28 pesos en 28, es decir, de 67 pesos, que es la tarifa que los bogotanos deberían estar pagando, les cobran 98 pesos, y los centros comerciales pagarían o estarían cobrándole a los bogotanos más de 180 pesos y en algunos casos 200 pesos. Es decir, que de 28 pesos en 28, a los bogotanos en un año le sacan cerca de 170.000 millones de pesos, y en 4 años que hemos hecho las cuentas, llevamos que son cerca de 717.000. ¿De dónde sacamos estas cuentas? Es que es muy fácil, el número de cupos que hay en la ciudad de Bogotá, y además lo que aquí no estamos mirando es las sanciones, que serían más de 100.000 millones de pesos que debió haber recibido la alcaldía de Bogotá por la violación a las tarifas de los centros comerciales y de los parqueaderos privados.
Concejal Sergio Nieves Herrera, estos parqueaderos de Bogotá, ¿a quiénes pertenecen? ¿En dónde se encuentran ubicados? ¿Son todos los parqueaderos? ¿Son de privados, de públicos? ¿Hay un monopolio? ¿Están agremiados? A ver, primero, difícilmente vamos a polemizar hoy con Javier acá en este programa porque en general estamos de acuerdo con la visión del problema que se está suscitando a partir del cobro excesivo en las tarifas de los parqueaderos en la ciudad de Bogotá. Los parqueaderos fundamentalmente son de personas naturales o de asociaciones, de organizaciones del orden privado fundamentalmente, y donde hay la posibilidad de que la ciudad pueda organizar los parqueaderos, los tiene, digamos, en convenios con organizaciones de derecho también privado. Es decir, al final, quienes salen beneficiándose por las tarifas excesivas y por la falta de vigilancia y control principalmente de las alcaldías locales de la ciudad de Bogotá, son los empresarios privados que, como lo dice Javier, se están enriqueciendo a costa de la falta de vigilancia. Para mí, creo que ahí hay una responsabilidad compartida entre la Secretaría de Gobierno y entre las alcaldías locales, que son las que tienen que estar de manera reiterada y permanente haciéndole las visitas, verificando las tarifas y los pagos, las facturas de pago. Es decir, ocasionalmente hay que ir a hacer la visita a los parqueaderos para encontrarse uno con el usuario de un parqueadero y verificar si le están cobrando lo justo o lo excesivo, y aplicar las sanciones rigurosas, incluso la del cierre de los mismos. Concejal Javier Palacio, llama la atención el modo en el que operan los parqueaderos en los centros comerciales en Bogotá. Por ejemplo, tenemos el caso de Medellín, en el que allá no se cobran los parqueaderos, por ejemplo, pero aquí en Bogotá sí. Pero además de eso, es una cifra absolutamente escandalosa, cerca de más de 200 pesos el minuto. Sí, es lamentable ver cómo nosotros los bogotanos nos acostumbramos a que nos saquen el dinero del bolsillo. Vemos que nos lo están sacando y de hecho nosotros pagamos, nos ponemos de mal genio, pero pagamos. ¿Qué pasa en centros comerciales? Voy a decir un caso, por ejemplo, en Unicentro. Hay un estudio que plantea que el 60% de los recursos que perciben ahora los centros comerciales son derivados del parqueadero. Es decir, que antes los centros comerciales eran almacenes con parqueadero. Ahora hoy tenemos unos parqueaderos que utilizan algunos almacenes donde no está haciendo, digamos, realmente el negocio. Vemos que también se están aprovechando de una figura que es la propiedad horizontal para decir que ellos pueden hacer lo que se les da la gana en la ciudad de Bogotá. Por ejemplo, Unicentro. Unicentro ha percibido en los últimos 4 años cerca de 114.000 millones de pesos de los bogotanos. Solo en bogotanos, pero no solo estoy hablando de lo que ha percibido en ganancias, no, es de la tarifa que le cobra adicional a los bogotanos. Es decir, que aparte de que ya se ha ganado una buena cantidad de plata, a los bogotanos les saca del bolsillo cerca de 100.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque cobran entre 200 y 220 pesos el valor del minuto, lo cual me llama la atención porque el alcalde local no ha hecho una sanción. Y además, si ustedes van a este tipo de centros comerciales, encontramos lavaderos, encontramos sitios de polichado, encontramos muchas veces hasta cambio de aceite. Concejal Sergio Nieves Herrera, uno como ciudadano hoy en día, si va a un parqueadero en el que pues evidentemente no está contemplado este cobro tan excesivo de 200 pesos, 220 pesos el minuto, uno puede denunciar también, ayudar a ese trabajo mancomunado que ustedes están realizando con la administración distrital. ¿A dónde acude uno? Claro que sí, Juliana. A ver, mire, hay un problema adicional. Normalmente cuando el ciudadano paga, recibe una factura, no es dado a hacer su cuenta, sino siente que hay honestidad de la empresa que le presta un servicio, porque es un servicio que uno lo debe recibir positivamente. Hay unos parqueaderos muy bien organizados, muy bien mantenidos, muy bien atendidos, y eso culturalmente refleja en el ciudadano y en el usuario, en el dueño del vehículo, que ese buen servicio compensa el valor a pagar, y entonces no verifica la factura de pago para hacer la reclamación pertinente ante las autoridades
de la capital de la República. Entonces se puede quejar directamente a una alcaldía local, a la Secretaría de Gobierno, poner una queja hasta en la misma Procuraduría General de la Nación, si así se quisiera, o ante los organismos de vigilancia y control, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, etcétera. Hay muchos mecanismos, pero yo quiero agregar un elemento muy importante que de pronto Javier no lo ha traído. Yo pienso que un elemento adicional a esa inconformidad en el valor del cobro de los parqueaderos tiene que ver con los cobros que se hacen por las fracciones de minuto, ¿sí? Antes en la ciudad de Bogotá el cobro se hacía además de la hora, las fracciones superiores a 15 minutos tenían una marca económica a sufragar por el usuario del parqueadero y un acuerdo de la ciudad lo pone en fracciones de minuto. Yo creo, Javier, que eso hay que volverlo a modificar y establecer un método que no sea tan difícil para el usuario de un parqueadero al momento de que lo pague. Porque, repito, las quejas son mínimas, ¿sí?, pero los cobros siguen siendo excesivos. Entonces, desde acá llamamos a quien sienta que le están cobrando más allá de un cobro justo, no por lo que está establecido en la tarifa, si es un segundo nivel, si es un primer nivel, si es asociado a un uso del suelo, como lo dijo Javier, 98, 67, sino en las cuentas, hay que ir a mirar. Yo lo he verificado y efectivamente... ¿Le han intentado cobrar de más? Me han intentado cobrar de más y eso ahí tenemos unos recibos que de pronto va a haber el momento oportuno cuando volvamos a esta discusión de demostrar que efectivamente los cobros en las tarifas por fracción de minuto ayudan a generar cobros adicionales en exceso. Muy bien, es momento de hacer una pequeña pausa aquí en nuestro programa, pero no se mueva porque cuando regresemos continuaremos hablando sobre este tema, el cobro excesivo de los parqueaderos en la capital de la República. Si a usted le ha tocado, pues no se vaya, porque ya le vamos a decir además qué puede hacer para denunciar. Ya regresamos aquí a Directo al Punto. Muy bien, regresamos a Directo al Punto. Gracias por continuar con nosotros. Les quiero recordar a esta hora de la noche nuestra cuenta en Twitter para que interactuemos y en tiempo real nos den sus sugerencias, comentarios, opiniones, casos y también denuncias. Nuestra cuenta en Twitter es @directoalpuntob. Concejal Javier Palacio, tenemos un caso además que es absolutamente alarmante y es el peaje, digámoslo así, peaje clandestino que está ubicado en el cementerio Jardines del Recuerdo. ¿Qué ha pasado? 5 años y si eso sigue funcionando, siguen recaudando dinero, pero no lo han podido quitar. ¿Qué pasa? No es que no lo hayan querido quitar, pero es que es alarmante. Podido quitar este peaje o este cobro. Mire, este es un caso sui generis. En el cementerio Jardines del Recuerdo hay una talanquera y una caseta que cobran a las personas, pero lo que hay que decirle a los bogotanos es que de sus impuestos o de la plata del distrito construyeron las vías internas de Jardines del Recuerdo y ahora lo explota una empresa privada, la cual le cobra a los bogotanos 95 pesos el valor del minuto. Es decir, que los bogotanos o las personas que tenemos seres queridas o seres queridos y queremos ir a visitarlos, nos toca pagar por cada minuto que pasemos con esa persona que falleció, 95 pesos el valor del minuto. Es un total descaro. La personería se pronunció y dijo que este era un parqueadero ilegal y que debían de quitar la talanquera y la caseta. Eso le compete directamente a la alcaldía distrital solucionar ese problema. Al alcalde local, porque es que los alcaldes locales tienen el control, la vigilancia y el poder sancionatorio a estos parqueaderos. Y aún hasta el momento no lo han hecho. ¿Y usted ha hablado con el alcalde de esa localidad? Ya lo hemos hecho. No, es que además no pasa, ni siquiera. La señora dice, le llaman a ese el expediente caliente. ¿Saben por qué? Porque esto podría generar más de 200 millones de pesos sencillo al mes. Entonces aquí esto lo que vemos es, no sabemos cuál sea el negociado que se tiene ahí
entre el dueño del parqueadero y podríamos decir, y podría llegar a pensarse entre los mismos funcionarios de la alcaldía. Es que es lamentable ver cómo no se ha hecho nada en 4 años. Concejal Celio Nieves Herrera, expliquémosles un poco a los ciudadanos cómo funciona la adjudicación de las licencias de parqueadero. Es decir, no cualquiera que tenga un espacio en su casa puede poner un parqueadero, ¿o sí? ¿Cómo funciona aquí en Bogotá? Es decir, pues como usted lo expresa, indudablemente tienen que darse unas licencias. Los centros comerciales tienen que hacer uso de las mismas previa a una solicitud. Entre otros que son los parqueaderos de alguna manera más importantes en la capital de la República y a los lugares que buena parte del que tiene un vehículo quiere llegar, porque allí se le facilita los movimientos financieros, las compras, el descanso, la recreación, etcétera. Entonces la gente acude allí y por algunos elementos de seguridad, pero lo que yo quiero hacer notar es lo siguiente. A mí me parece que, y vuelvo a tocar el tema de los parqueaderos de los centros comerciales, el pago allí es lo más injusto. Creo que hay que tener una serie de controles adicionales. Yo creo que el ciudadano normalmente allí siempre es engañado. Allí le dicen que el que compre cierta cantidad, use dinero en cierta cantidad a través de una compra tiene un descuento, cosa que uno tampoco lo puede verificar. Porque uno va, muestra el recibo, la factura, le colocan un sello, va con la tarjeta y paga, pero uno al final no sabe qué fue lo que le descontaron. Eso es lo primero. Y lo segundo es que sí hay una forma, digamos, desde la política de la capital de la República, desde la política pública en favor del ciudadano, para solucionar en parte esa problemática. Primero, yo creo, Javier, que hay que revisar el acuerdo, llevar ese debate al Consejo de Bogotá para establecer una nueva metodología de cobro de las tarifas en los parqueaderos de la capital de la República. Segundo, hay que regularizar los operativos, porque este es un tema de nunca acabar. Desde que yo estoy en el Consejo, este debate se ha hecho en varias oportunidades y la solución llega temporalmente cuando el debate... y ha estado sobre la palestra este tema y los ciudadanos han denunciado, pero nuevamente nos vemos cuando el debate se genera. Tocaba en el receso aquí del programa, Juliana, lo siguiente, que algunos ejemplos de algunos países europeos o allí de Estados Unidos, yo creo que hay que aprovechar ciertas vías de la ciudad. Si nosotros desde lo público no le hacemos competencia a lo privado, eso va a ser un dolor de cabeza por siempre. Hay unas vías en la ciudad, por supuesto en la capital de la República no tenemos las vías más amplias para garantizar parqueadero en la misma vía como sucede en las capitales más desarrolladas del mundo, ¿cierto? Por unas horas, por unos horarios y con unos cobros que el ciudadano mismo va con una tarjeta, paga por un tiempo determinado. Entonces tenemos que hacerle competencia, hay que reglamentar los parqueaderos en vía y en algunas vías donde se puedan parquear. Bahías de espacio público. Bahías de espacio público. ¿Cuál es la preocupación del ciudadano? El problema de la seguridad, ¿cierto? La gente va a un parqueadero privado y sobre todo a los centros comerciales porque siente que su carro está allí seguro, pero si hacemos una política de seguridad en general en la ciudad, yo creo que las tarifas hasta se pueden disminuir en altos porcentajes en la ciudad de Bogotá. Concejal Javier Palacio, hablemos ahora de las prórrogas de la utilización de los parqueaderos en algunas zonas de Bogotá. También hay un monopolio, intereses. ¿Quiénes son los encargados de decir usted continúa con su lugar de parqueadero funcionando? ¿Eso se le retribuye a la alcaldía de alguna forma o no? ¿Esa plata se pierde? Yo veo que ese es otro punto importante en el tema de parqueaderos, que es los parqueaderos que se asignan a través del DADEP, en donde espacio público se les otorga o se les da parqueo a ciertas fundaciones o asociaciones, que se convirtió también esto en un tema donde se gana bastante dinero, pero se le retribuye muy poco por ese espacio público de la ciudad. Pero quiero hacer 3 puntos, o quiero resaltar 3 puntos importantes, Juliana, y es nuevamente volver al cobro de la tarifa de cada uno de los parqueaderos. En segundo, o a parqueaderos que tengan segundo nivel, pueden cobrar los parqueaderos y los ciudadanos deben de pagar máximo 95 pesos el valor del minuto. Aquellos parqueaderos que se encuentren a nivel solo podrán cobrar 67 pesos y
aquellos que estén ligados a un uso, que son centros comerciales, que son clínicas, universidades, solo podrán cobrar 48 pesos el valor del minuto. Pero vemos que la mayoría de parqueaderos cobran lo que se les da la gana y vamos a volver al caso y retomando lo que plantea Celio, es decir, ¿qué pasa en Unicentro? Y vamos a hacer el caso con cifras para que los ciudadanos vean este tema. El parqueadero de Unicentro tiene cerca de 3.200 cupos. De esos 3.200 cupos se debería estar cobrando por minuto 48 pesos el valor del minuto, pero vemos que cobran 90. Y aquí vemos y vamos a hacer un ejercicio donde hoy Unicentro estaría cobrando cerca de 200 pesos, pero vamos a hacer solo el ejercicio si cobrara 47 pesos más. ¿Qué es lo que? Ok, 47 vamos a pesos colocar, más. no vamos a colocar los 180 pesos de más, sino 47 pesos más. Entonces, vamos a decir que Unicentro estaría cobrando 47 pesos más el valor del minuto. Por día se estaría ganando Unicentro en esos 3.200 parqueaderos 72 millones en los parqueaderos. Por mes, Unicentro se está ganando 2.165 millones de pesos de más. Es decir, que los bogotanos pagamos 2.165 millones de pesos por esos 47 pesos que le cobran de más y al año son 25.000 millones de pesos, 25.000 millones de pesos que se gana Unicentro y haciendo un ejercicio que tan solo estuvieran cobrando 47 pesos más. Pero la realidad es que están cobrando cerca de... La realidad es que están cobrando más de 140 pesos más, es decir, que estas cifras se podrían aumentar. Pero hay otro punto importante que hay que trabajar y es que, por ejemplo, en el barrio La Esmeralda, como esto se volvió tan buen negocio, ahora tumban las casas y colocan parqueaderos de motos o parqueaderos de vehículos y este alcalde local no ha hecho absolutamente nada. Entonces, yo creo que este es un llamado de atención a los alcaldes locales y a los ciudadanos que denuncien. Nosotros tenemos en nuestra página un sitio de denuncia que es www.javierpalacio.com, donde nosotros estamos recibiendo todas las facturas y los abusos de los parqueaderos y por favor necesitamos que ustedes nos ayuden a denunciar porque nosotros vamos a ir a hacer todas las diligencias pertinentes para que sancionen a esos parqueaderos que abusan de los bogotanos. Ese es el decreto 550, donde están reglamentadas y reguladas todas las tarifas, pero nosotros tenemos amplia información de consulta en nuestra página, como lo decía, www.javierpalacio.com, y ahí pueden mirar las tarifas, el tipo de servicio que deben de prestar los parqueaderos y además para que nos coloquen o apunten y nos digan cuáles son los cobros excesivos, porque nosotros estamos publicando esto en la página vía Twitter y además estamos colocando las denuncias respectivas. Concejal Celio Nieves Herrera, el tema también opera, por supuesto, para los motociclistas, es decir, ¿también hay un cobro de las mismas dimensiones que para el automóvil o ellos están pagando realmente lo que... ¿Cuál es la tarifa para los motociclistas? Las tarifas son distintas y digamos eso también lo reglamentamos y regulamos en el Consejo, donde las tarifas son de 47 pesos el valor máximo de las motos y de cerca de 38 pesos el valor de parqueaderos donde se encuentren a un solo nivel. Entonces, cuando nosotros vemos es que quisimos brindarle la oportunidad a un mensajero, porque nosotros veíamos era que un mensajero iba a hacer una vuelta, tenía que dejar su moto en la calle y cuando regresaba se le habían llevado a los patios, pero lo más lamentable es ver que ese mensajero tenía que perder su moto porque le sale más costoso sacar la moto de los patios que lo que vale la misma moto. Entonces veíamos que esto se ha convertido en un problema de abuso por parte de los dueños de los parqueaderos, perjudicando no solo a la clase alta, a Celio, y como lo veíamos, porque este es un tema donde nosotros vemos que la clase alta no es solo la que tiene carro. Aquí tenemos personas mensajeros, tenemos personas que viven de su carro, tenemos personas que transportan ropa. Es decir, esto es una medida que nos duele a todas las clases sociales y por eso establecimos eso. Pero lo que dice Celio también es bien importante e interesante y es que tenemos que hacer una modificación al acuerdo. Claro que sí, ya para finalizar, yo sí quisiera, concejal Celio Nieves Herrera, que usted le hiciera la invitación a los ciudadanos para que denuncien. Esto no se va a acabar si usted no denuncia, no tiene la prueba, sino coge la calculadora y se pone justamente a hacer esa operación matemática y verifica que le están robando literalmente la plata. Así es decir, como en todos los problemas que afectan a la sociedad bogotana y del país, a los actos de la niñez, de la juventud, del adulto mayor, etcétera, todo eso tiene que denunciarse. Y este es un problema que afecta y atenta contra la economía de las familias bogotanas que independientemente de la gama del vehículo van siempre a pagar lo mismo en los parqueaderos privados de la capital de la República. Y si usted no denuncia, pues sencillamente va a ser muy difícil
que se presenten los correctivos. Y lo segundo es seguir convocando a las autoridades de Bogotá, a las alcaldías locales y al señor secretario de Gobierno, que como lo decía Javier, ha iniciado unos operativos de vigilancia y de control a esos sitios para que lo continúen haciendo. Yo creo que eso presiona para que la honestidad vuelva a la ciudad de Bogotá. Claro que sí, concejal Celio Nieves Herrera, muchas gracias por habernos acompañado. Concejal Javier Palacio, también gracias a usted por todas sus cifras, sus datos y demás. Muchas gracias, Juliana, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. La invitación, por supuesto, para que usted denuncie si está siendo objeto de robo y cobros excesivos en los parqueaderos de Bogotá. Feliz noche para todos y para todas. Esto fue Directo al Punto. Adiós.